Bienvenidos al podcast sobre BIM que agrega picor. El tema de con chile y limón es que le agregamos picor, entonces, pero no, Muy buen nombre, muy buen nombre. O Sí, sea, igual Carlos te va a hacer desmitificamos. preguntas personales. Claro que no. Claro que no, Sebastián. No, a Carlos no le conviene hacer preguntas personales, porque también tengo preguntas personales para él, así Exacto, que... exacto. Y pues hola, bienvenidos a BIM con Chile y Limón, donde pretendemos agregarle ese picor del bueno a la industria, siempre buscando enseñar y resolver dudas sobre BIM y su implementación. Y pues en este episodio número 18 tenemos invitado muy especial que nos va a platicar sobre su experiencia en la creación del estándar BIM para proyectos públicos en Chile, entre otras cosas que tienen que ver con BIM. Bueno, este es un podcast que está en vivo gracias a Edificación Virtual de México, BWise BIM en Chile, quienes ofrecen soluciones BIM, implementación y consultorías, y este se transmite todos los sábados. Muchas gracias por escucharnos del episodio anterior, y les recordamos que nos pueden escuchar por nuestras plataformas Spotify, Apple Podcasts y YouTube. Bueno, y nosotros somos... María de los Ángeles. Carlos Jiménez. Amairani Pérez. Y yo, Sebastián Quirós. Y bueno, hoy tenemos un invitado súper especial en este episodio número 18. Vamos a estar con Sebastián Manríquez, quien es subdirector de Plan BIM Chile y quien ha participado desde el 2016, desde que se creó Plan BIM en Chile, en todo el proceso de implementación en país, creación del estándar. Y me gustaría un poco que él mismo se presentara acá. Así que, hola Sebastián, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, Bienvenido, Sebastián. María José, Carlos, Mayrani y Sebastián, ¿cómo están? ¿Tanto tiempo sin verlos? ¿Tanto tiempo? Sí, Tanto tiempo. sin ver. Gracias. Bueno, yo soy Sebastián Manríquez, soy el subdirector del plan, de Plan BIM en Chile. Eh, yo participé y entré a Plan BIM el año 2017, pero participé en todas las actividades del plan cuando iniciaron. Participaba como consultor en ese momento, cuando tenía mi empresa. Soy arquitecto de la Universidad Austral de Chile, eso es en el sur de Chile. Y en general, bueno, desde que desde que partí en la universidad, por temas muy casuales, me tocó aprender con software BIM. En esa época no se llamaban BIM, pero tuve la suerte de haber aprendido antes que software 2D, haber aprendido en software 3D. En ese momento era Minicad, después fue Vectorworks y después ArchiCAD, y ahí fue una serie de software. Y eso me dio la posibilidad de entender cuál era la capacidad que tenían estas bases de datos para gestionar información desde etapa muy temprana, cuando recién me estaba formando en la universidad. Y eso fue, yo creo que un gran acierto, y ha sido lo que me ha permitido hoy día vivir del BIM durante toda mi vida. Es lo único que he hecho. En general, Ponnos en contexto, ¿cuándo fue eso? esto fue el año 99. 99. Desde 99 estás familiarizado con este tipo de Exactamente, herramientas. No pasaste por exactamente. CAD. No pasaste, No eres pasé de por los CAD. míos. Eres de los de Mayra. No pasé por CAD, o sea, Bien. pasé por CAD por la universidad, pero era una pérdida de tiempo, entonces me Sí, salí de la clase, no tenía ningún sentido. Y eras le decimos aquí un bicho raro, ¿no? Porque la eras gente el bicho usaba CAD. raro, sí. Sí. Y el que jalaban a los Completamente. equipos porque como sabías hacer BIM. Completamente. En ese momento, bueno, estaba el concepto de edificación virtual, ¿no es cierto?, que estaba proponiendo ArchiCAD en ese momento, Ujú. junto con Vectorworks, que estaban muy potentes, y tuvimos la suerte en ese momento de que éramos muy pocos los que quedábamos aprendiendo software 3D. En ese momento trabajábamos ahí en la universidad y todo, pero nos dimos cuenta muy pronto de que era un gran potencial. Entonces con unos compañeros empezamos a armar algunas, algunos emprendimientos en ese momento muy pequeños para hacer render, cubicaciones y ese tipo de cosas. Y eso dio el paso después, cuando yo me fui a la Universidad Austral. Yo partí en la Andrés Bello en Santiago, me fui al sur de Chile, y allá no había un laboratorio de computación, y yo me tocó montarlo como alumno. Le presenté al director de la escuela y montamos un laboratorio de computación, y me puse a hacer clases
de ArchiCAD en ese momento, estamos hablando del año 2001 más o menos. Wow, qué bueno. Pero no. Y ArchiCAD también estaba 8.1. leyendo, claro, No, yo también creo que estaba antes. leyendo en tu LinkedIn 7. que igual fuiste como una de las primeras personas que empezó a mezclar como BIM con inteligencia artificial o con realidad aumentada, Sí. que yo creo que eso también, aún ahora en el 2020 es algo Sigue súper, siendo. claro, Sí. es algo súper Todavía moderno. es algo que dicen, ¿eso ¿Qué es existe? eso? Eso Sí, existe. Todavía esa hicimos gente. bueno, que uno de los grandes como de las grandes elementos que me dejó la universidad fue siempre la búsqueda de tecnología, porque en ese sentido la universidad cuando partí en la Andrés Bello tenía laboratorios muy muy completos y tuve grandes profesores. Tuve como profesor a Ricardo perdón, a, Lion. Lyon, pero no es Ricardo Lyon es una calle acá cerca. Se me olvidó su nombre, pero el profesor Lyon, que él veía todo este tema con Bentley en ese momento de diseño generativo, en ese momento, estamos hablando del año 99. Así Diseño que, generativo, o sea, y con Form Z, no sé si se Oh, acuerdan de ese software, ya, un software muy antiguo, pero más allá de ese punto, el, y hablo de nosotros porque era con unos compañeros y unos amigos, armamos una empresa el año 2005, que es la empresa CAD, que era donde yo estaba previamente, antes de entrar al plan, que ahí fue donde conocí a Carlos, cuando estaba él en Liverpool, y empezamos a hacer investigación. Yo hacía mucha investigación de I+D y había un software, unos desarrollos muy pequeños que habían con realidad aumentada. Y obviamente empezamos a conectar a través de IFC en ese momento, estamos hablando del año 2006, 2007, hicimos los primeros ingresos de IFC a través de un desarrollo que hicimos internamente con una plataforma de realidad aumentada. Y eso lo hicimos en una obra, después lo montamos en una obra. Esto fue el año 2008, 2009, por ahí. Hicimos un montaje en el edificio Buchef de la Universidad de Chile. Ocupábamos con tablet, en ese momento habían salido hace muy poco las tablets, y hacíamos montaje de realidad aumentada con los insertos de hormigón y todo el tema. Hicimos varias cosas muy entretenidas, muy entretenidas. Hicimos avance también con algunos clientes como el Plaza para colocar realidad aumentada para poder ver los cielos sin tener que abrirlos, un montón de cosas con RFID, hicimos un montón de investigación wow. que la verdad es que ahora se ve mucho y creo que la tecnología ha avanzado muchísimo para que eso se sostenga, así que en ese momento era muy artesanal, pero funcionaba. Llenábamos de Genial. papelitos por todos lados con puros códigos QR para poder cuadrar las cosas para que no se desmontaran, pero la verdad es que ha sido una gran base para entender también todo lo que viene ahora en estos nuevos software como Dalux o un montón de software que hoy día Sí, tienen realidad aumentada ya integrada claro. con la misma visualización. Sí, sí, Claro. o sea, en ese momento era algo súper innovador y, o sea, yo creo que aún, como te estaba diciendo, es algo súper innovador que se haga esto actualmente, como una Sí. ayuda. Hay muchas empresas que todavía no lo conocen pero o que muchas. claro, muchísimas, pero yo creo que es algo, bueno, yo más o menos te he conocido también en todo este tiempo y siempre has sido como precursor de muchas innovaciones o de muchos procesos que en la actualidad no muchos implementan, digamos. Así que así yo creo que ha sido como muy fundamental a todo lo que tú te dedicas actualmente. Yo creo que eso es como una gran base de la investigación Sí. y siempre buscar como las nuevas tecnologías o las nuevas innovaciones, digamos, que existen. Sí, Oye, y además Entonces, tiene que ver también con cómo facilitar el acceso a la información a la obra. Claro. Yo creo que hoy día hay una gran brecha y todavía existe, o Sí. sea, no es solamente El desde hace años diseño. atrás. Exactamente, entre la etapa de diseño que estamos, yo soy arquitecto y ustedes, bueno, también están muy ligados al área del diseño. Estamos más acostumbrados a tener alta tecnología en términos de desarrollo en software, hardware y todo. En la obra, la verdad es que es bastante más precario. Hay empresas que tienen una cantidad de tecnología en hardware, ¿no es cierto?, para poder manejar la obra, sobre todo maquinaria, pero el maestro sigue trabajando con el plano rayado y Exactamente. lleno de scotch, ¿no es cierto?, con cinta Eso adhesiva es. encima y sigue igual. Y la, Y el encierro. y la gente está tranquila con eso, cuando Exacto. los errores por eso son Sí, enormes. muchísimo. Y mencionaste algo importante, la información. Cómo, o sea, es muy lento el proceso en lo que la información llega a la obra. En la parte del diseño se ha automatizado,
¿no? Pero todavía le faltan muchísimas cosas, pero cuando pasa la obra sigue estando exactamente como está, o sea, como era antes. Sí, Pero ahí, Sebastián, ¿tú bueno, crees que dime. eso tiene que ver con políticas también, en el sentido de que todos exigen como este plano que tiene que estar en obra, como el santo grial de la obra? ¿Tiene que ver un poco también con esa práctica que está todavía arraigada con temas como legales, por decirlo así? ¿O simplemente se trata de flojera, por decirlo? No, yo creo que, bueno, gran parte del tema normativo, por supuesto, entrega el marco y hoy día estamos amarrados a un marco de que exige de que la documentación sea una documentación impresa o, en este caso, el ingreso. Pero también tiene que ver con una mala interpretación con respecto a qué es lo que necesitamos dentro de un proyecto. Y lamentablemente lo hemos visto en los proyectos públicos y también en los proyectos privados, que la gente se enfoca mucho en el entregable, en el documento, En el no en delivery, sí. no en No la en la información información. que tiene el documento. Entonces, es un checklist finalmente. Tengo todos los planos, pero si viene la información o no, podría entregar, en este caso, que es parte como de la visión y el sueño, ¿no es cierto?, que uno tiene, podrían de aquí a 10 años desaparecer los planos. Claro. Podrían Sí, perfectamente desaparecer, lo mismo que me decía María de Los Ángeles, la realidad aumentada, la realidad virtual, la realidad mixta y todas estas cosas que están apareciendo van a generar en algún momento que los planos desaparezcan, si no, no tiene ningún Claro. sentido. El claro. plano es una representación hoy día por una necesidad de poder graficar y tenerlo, pero es un legado que ya está, Ya está. yo creo que está en su culmine, está en el punto máximo. Sí. Estamos empezando a cuestionarlo. Entonces yo creo que Y, es justamente lo que y yo viene. creo que también es por la baja adopción que está en obra, digamos. Es también por el bajo conocimiento que está dentro de las personas, de los contratistas que están en obra, que Mm. están acostumbrados a algo y que yo creo particularmente que son unas personas que tienen muchísima resistencia al cambio porque actualmente Exactamente. ya existen Son, aplicaciones son de que la puedes... vieja escuela. Sí, Sí, Exacto. claro. pero fíjate que y aquí voy a hablar ya más que por el lado de mi experiencia, por el lado del plan, que no tenemos tanta cercanía hoy día con las empresas constructoras como en terreno, sino que mi experiencia anterior, la gente no es resistente al cambio. El tema es que necesitan entender y necesitan ver información que les sirva, porque para Exacto, ellos, también. para ellos ver un modelo, un video de una maqueta no tiene ningún sentido, no les aporta Claro. absolutamente nada. Estoy de Entonces, acuerdo y no contigo, porque sí son resistentes al cambio, pero tienes toda la razón. Si le llevas un modelo tridimensional a la obra, van a decir, está muy Y, bonito, sí, está muy está muy bonito, bonito. sí, está muy Sí, bonito, ¿y qué? Y van a seguir haciendo lo suyo. exactamente, exactamente. Entonces ahí donde es muy importante entender qué necesitan ver, qué información es la que necesitan ver. Y por ese lado, bueno, en estas experiencias que tuvimos en estos proyectos en obra, la verdad es que después de un tiempo, nosotros montamos en ese momento una oficina digital, una oficina de inspección técnica de obra, pero como digital completamente. Y nos iban a visitar, estábamos en el -4, un subterráneo ahí, todo mojado, Los húmedo. últimos. Y nos iban a revisar, nos iban a golpear la puerta todos los días los maestros, desde el capataz hasta el jefe de obra, a revisar la información. Y ahí empezamos a hacer los primeros, por el lado nuestro, porque obviamente esto pasa ya hace mucho tiempo, esas como teatros BIM, ¿no es cierto? Que tanto se habla. Que el teatro BIM, la gran esencia que tuvo y el gran valor que tuvo en esas obras es que todos los maestros van construyendo el día a día. Ellos no saben lo que están construyendo. Así, Jamás les claro. muestran cuál es el edificio que van a construir. Ellos ven una foto, más o menos Construyen a entienden. ojos cerrados, Ellos van básicamente. construyendo como caballos, ¿no es cierto? Ven Ujú. solamente lo que les dicen. Entonces, en ese avance, les podíamos mostrar que lo que estaban haciendo hoy día, que era, no sé, la fundación, tenía un efecto a 6 meses más, porque de arriba iba a haber no sé, en este caso Y el se- proyecto tenía un auditorio colgado, ¿no es cierto?, con fierro y un montón de cosas. Entonces, yo creo que hoy día la mayor resistencia que tiene la parte de la obra es que hemos visto que había una penetración muy fuerte en temas de BIM y tecnologías, desde los escáneres 3D, seguimiento de obra automatizado, con inteligencia artificial y un montón de cosas, pero en una cierta capa de la obra, o sea, en el alto Sí, mando de la obra, que son los sí, que sí. toman decisiones y está muy bien. Pero falta esa otra línea ya más del maestro y el capataz.
Claro, Sí. nos falta más, se me fue, más capacitación en esa parte, tal cual tomar al maestro constructor y decirle esto funciona así y esto te va a servir para poder hacer esto, ¿no? Pero hace poco salió, bueno, el año pasado o el antepasado, salió esta capacitación de capital humano de BIM en obra. Entonces ahí es que tuvieron mucha oportunidad estas personas como de ya irse metiendo en lo que el BIM les beneficiaría, en lo que podrían hacer con el BIM, como una cercanía un poco más hacia lo que podrían ellos obtener. Yo Exacto. creo que eso es lo que se debería ir un poco replicando entre el mundo de la obra. Y bueno, ahí va también un tema que queríamos empezar a tocar, como ya entrando como en el punteo, que era sobre exactamente esta implementación BIM en obra, que en la ejecución de obra que se tiene pensado tanto por Plan BIM como el estándar o como la implementación a nivel latinoamericano, porque Exacto. tiene mucha relación un poco ya todas estas, el estándar, Plan BIM y gobiernos latinoamericanos, que es bastante importante. Yo creo que es algo que ya está muy abordado el BIM a nivel anteproyecto, a nivel oficinas de arquitectura, a nivel inmobiliarias, perfecto, está en una O sea, está opción, estandarizado, no está adoptado, está. está Mm. estandarizado. Sí, Claro, sí, pero ya se tiene como ya se entiende el sí. beneficio, ya se sabe cuáles son los objetivos que podemos lograr. Mm. Entonces, en la ejecución de obras es donde creo que hay una gran brecha ahora que es atacar. Entonces, no sé si nos puedes comentar sobre esto. Sí, bueno, tal como comenta, nosotros creemos que hoy día en el tema del diseño, y lo vimos, por ejemplo, en lo que estamos viendo ya con los pilotos en el Ministerio de Vivienda, que tuvimos la suerte de que gran cantidad de los proyectos que se presentaron con BIM, y es un proyecto, en este caso, que el BIM era voluntario, no era obligatorio. Lamentablemente no puedo decir los números porque es parte de la licitación y del Sí, llamado claro. del MIMBU, pero son Sí, muchos de los proyectos que buenísimo. eh, llegaron con BIM. Y ahí entendemos de que lo que tú dices, Maricel, de Los Ángeles, es que no es que exista ya una adopción, pero ya la pregunta no es por qué tengo que implementar, sino cuándo implemento. Exacto. Entonces ya es distinto. Puedo Ujú. tener diferencias de plazo porque no tengo la plata para poder hacerlo, porque todavía necesito capacitar o porque todavía me falta entender algunas cosas, pero ya la pregunta no es por qué lo tengo que hacer. Y en la etapa de construcción sí, en la etapa de construcción no estamos con esa pregunta, ¿por qué? Y ahí es donde toma un rol muy clave el tema del estándar BIM para proyectos públicos, en el caso del Estado, ¿no es cierto? Aunque el estándar siempre hemos dicho de que es completamente aplicable a proyectos privados también, es que la Ujú. información que está estandarizando no es solamente para la etapa de diseño. Lo que se está estandarizando en el estándar justamente, en este documento, es estandarizar el ciclo de vida completo, con una mirada hacia la operación. Ese es su foco principal, siempre con una mirada hacia la operación, y por lo tanto hay que pasar por la etapa de construcción. Y ahí es donde toma un rol clave el estándar tecnológico de datos que se está utilizando y que se incorpora dentro de este documento, que es la utilización de IFC como estructura base de la estandarización de la información que va dentro de los modelos. Si no Perfecto. tuviésemos y no hubiésemos elegido ese estándar, que también es súper importante recalcar de que no es antojadizo la decisión del formato, o en este caso del estándar, porque hicimos una investigación bastante amplia y tuvimos que viajar, ir a hablar con gente, ver cómo estaba el desarrollo, entender de cómo iba el avance de la norma ISO, en ese momento la 19650, para no dejar, obviamente, quedar encerrados solamente con lo que decía el Reino Unido sobre el PAS, ¿no es cierto? Que era, estamos hablando año 2017, 2018, ¿no es Ujú, cierto? Ahí ujú. estábamos en ese trabajo. Y había que tener esta visión hacia lo que viene, porque hay que recordar de que el tema de la tecnología avanza, ya estamos perdidos mucho. Cada Sí. día está saliendo nuevos temas. Y había que empezar a tener esta visión de no solamente quiero BIM para el diseño, no solamente quiero BIM para la construcción, no solamente para la operación, sino que quiero BIM para tener gemelos digitales, para poder tener entorno de datos compartidos, Common Data Environment, que funcionen, ¿no es cierto? Poder pensar en BIM más adelante con el tema perdón, voy a cortar aquí, con el tema de las ciudades, ¿no es cierto? Conectado a las ciudades, todo esto que le están llamando ahora el City, ¿no es cierto? Information Modeling, pero como empezar a estructurar qué se necesita. Y lo que nos dimos Ujú. cuenta en ese momento que la base era la información. O sea, si no teníamos estandarizada la información, jamás vamos a poder llegar a los gemelos digitales o a la conexión con domain línea, por ejemplo. Claro. Son cosas que no se pueden
eh, no podemos partir por el sueño de querer algo, llegar a pedir BIM en operación, si no tenemos primero una industria que sabe y coloca los Exacto. parámetros donde corresponde y que los tienen que colocar. Correcto. Es que Exactamente. hay Claro, mucho desconocimiento, lo hemos platicado y nos hemos reído, ¿no? De repente de que la parte de IFC le están mal comprendiendo muchas personas o le están haciendo a un lado como una... O sea, tú mencionas algo, o sea, no es que sea mandatorio, pero ya es toda una formación muy seria, ¿no? Todo el tema de interoperabilidad mediante IFC ya no es algo que se pueda tomar nada más al aire, es algo que nos va a ayudar a poder integrar una base de datos y poder hacer ese escalamiento de uso de BIM para ahorros sustanciales, para poder hacer predictibilidad de mantenimientos, operar inmuebles y algo que obviamente es mucho más fuerte y de mayor impacto que nada más el diseño, ¿sí? Pero hay mucho desconocimiento de qué es IFC y hay ciertas, a decirlo abiertamente, hay ciertas marcas que no lo prefieren, ¿no? Para poder seguir teniendo un círculo cerrado. Y hay ciertas personas también, y que cabe destacar que esto no es el primer estándar que se basa como en este formato. Exacto. Existen muchísimos, es algo que ya está funcionando en países que la gente está moldándose a esto y que no es algo nuevo ni es algo que se hizo como decía Sebastián porque ellos lo querían hacer, sino es algo que tiene una base fundamental. Nosotros con Sebastián estuvimos ahora muy cerca de este primer piloto del MIMBU, de Parque Bicentenario Cerrillos, y la principal brecha que se encuentra la gente actualmente, que nos dimos cuenta en ese momento, es que la gente no está acostumbrada a trabajar de forma estandarizada. Exactamente. Eso claro, es como el principal problema, es como, fue ellos súper pueden trabajar de forma interesante. estandarizada en su empresa, Por eso pero es cuando van interesante a... lo que dijo Sebastián ahora, bueno, que no tiene el número de cuántas personas postularon, pero es interesante que hartos lo hicieron. Pero también, Sí. eso justo iba a comentar lo que dijo María, que para nosotros fue un tema súper interesante porque apoyamos a algunas empresas que postularon y nos preguntaban, y algunos se sintieron súper incómodos, pero sabían que era por algo, ¿cómo se dice? Un Sí, bien mayor, por decirlo así. por un Sabían bien, que claro. que en algún momento todo al final decían, bueno, pero esto me va a quedar como plantilla para poder seguir postulando, cosas así, bueno, todo este trabajo que estamos haciendo no me va a servir, pero se cuestionaban, pero ¿por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué tengo que hacer Claro, esto? Se cuestionan todo el tiempo. Y al claro. Claro, final bueno, entendieron eso, que esto es un proceso que va a doler, entre comillas, va a doler, pero se va a fusionar de algún momento, me imagino que todo va a decantar en que todos trabajen de la misma forma. Eso es como lo que estamos sí, buscando. mira, Exacto. hoy día yo creo que el punto principal es que la gente, el dolor es en base a algo que nunca tuviste. O sea, porque no es que te estés cambiando de estándar, que eso Exacto. sería, ¿no es cierto?, peor, ¿no es cierto? Sí, ¿no? O sería complejo, ¿no es cierto?, cuando uno dice ya me cambio de metodología o me cambio de estándar, ahora entró la ISO no sé cuánto. Pero el mayor punto está en que muchas veces las empresas, y no solamente nos pasa con las empresas que hemos tenido contacto, nosotros hemos tenido mucho contacto ya con gran parte de las empresas inmobiliarias que participaron en ese llamado, sino que también con las instituciones públicas, es que no se dan cuenta de que la información que se está pidiendo que vaya en los modelos es información que igual tienen que desarrollar, no es nueva información. No Exactamente. es algo nuevo. Nosotros no estamos pidiendo ahora que coloquen información sobre metafísica en los modelos BIM. No, estamos pidiendo que coloquen la resistencia al O, fuego y que o, coloquen si es que hay algo que es Pero de interior o manera exterior. ordenada. Exacto. Ahora es de Exacto, de manera manera ordenada. ordenada. La gente no está acostumbrada a hacer una plantilla. Lo primero que haces es hacer una plantilla con los estándares. Pero como no tenías un estándar, y si en estándar, y lo platicamos, no hay calidad, no hay punto de comparación. Entonces, pues no tienen Sí, ni el siquiera tema, el, noción, ¿sí? el tema también está, pero disculpa, termina la idea que estabas No, o diciendo. sea, que lo que está formado, o sea, el tema de estandarizar tiene toda un trasfondo, que es el trasfondo de calidad, ¿no? De poder compararte con, si no hay, cada quien hace sus tipos de estándares, que es lo que pululan, ¿no? Porque uno carece en los perfiles, nada más está el modelador, ahorita platicamos de estos temas, ¿sí? Y está el modelador que es el que cree que está haciendo una estandarización, digamos, ¿en base a qué? Pues en lo que aprendió tal vez, ¿no? Que no es que esté mal, simplemente que no hay ese orden, es un principio de orden muy claro, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que era, es un principio de orden fundamental para poder tener Claro. cualquier concepto de calidad. Bueno, y en Y, nuestra, Eh, Ajá. disculpa. dale. No, No, adelante. quería decir que también en la experiencia para finalizar el punto,
que, claro, nosotros vimos distintos tipos de oficinas con distintos usos de software, ¿ya? Vimos, pero claramente hay algunos que les dolía más que a otros, porque hay algunos que son un poquito más complicados que otros en cuanto a la inclusión, y algunos que ya tenían nociones y otros que no sabían nada de IFC, nada, sí, pero nada, no sabían qué significa. Entonces, bueno, eso pasa también dentro de este... Pero yo creo que eso es bastante bueno porque entonces ya la gente empieza a familiarizarse con esto. Y yo creo que la situación pandemia también ha hecho de que esto se le vea como el sentido, no sé, o ya la gente está muy, muy metida con la tecnología, entonces ya hacer muchos procesos de forma tecnológica no es muy extraño gracias a la pandemia, porque, bueno, han tenido que conectarse en nubes, entonces ya... Como que lo aceleró, ¿no? De cierta manera. Aceleró, Sí, yo creo que esa es la gran aceleró. pregunta que venía ahora. Claro, que cómo ha La afectado la pandemia. pandemia a la hoja de ruta de Plan BIM Ha sido y en positivo, general un poco, negativo. claro, hacia la industria, un poco también. A ver, ha sido complicado, obviamente. Siempre hay efectos, ¿no es cierto? Siempre se generan efectos y a todos nos ha golpeado fuerte. Primero, en que ya el equipo trabaja completamente online, nos conectamos completamente online. Eso ha ayudado mucho en términos de esto mismo, lo que está ocurriendo, lo que estamos haciendo en este momento, ¿no es cierto? De tener una conexión ya sin un mayor esfuerzo con otros países, de otras maneras y todo eso. Pero también ha generado algunas complicaciones, por supuesto, en las hojas de ruta, porque hay proyectos me refiero en la intervención o la implementación con algunas instituciones públicas que se hace mucho más compleja. Por ejemplo, todo lo que se desarrolla como levantamiento de procesos internamente con las instituciones públicas, sesiones que eran presenciales, se tuvo que cambiar o ajustar la metodología para hacerlo de manera online. Y obviamente es difícil porque hay una brecha en la manera en cómo nos dirigimos acá, ¿no es cierto? Yo ahora estamos nosotros 5, ¿no es cierto? Pero estamos con las cámaras prendidas y nos estamos mirando. Pero cuando estás con 40 o con 30 personas o 20 personas, Claro. muchas veces no sabes si es que la persona está o no está atenta por Sí. todo lo que está ocurriendo. Estamos todos con una sobrecarga de trabajo. Este tema de la teletransportación que hay hoy día con las reuniones no permite tener los espacios entre medio, que cuando uno termina una reunión, el otro día lo hablaba con una persona de la empresa DRS en una reunión, decía, hoy día no tengo el espacio para analizar la reunión de la cual salí. Que antes tú tenías ese espacio, tú terminabas una reunión, tomabas tu auto, te ibas en el metro o hacia algún lado, Claro. hacia la oficina, y lograbas como analizar qué es lo que ocurre. Hoy día no, hoy día sales de una, entras en otra. Nosotros, sí. Pero eso también hace que la interacción con las personas sea más difícil. Entonces no sabes si la persona está entendiendo lo que estamos viendo porque no asienten, entonces no ves las caras, es muy difícil. Entonces Sí, claro. hay un Es como dar desgaste. clases, es como dar clases total. Yo, mis alumnos, es como, por favor, ¿entendieron? ¿Me pueden repetir lo que dije? Sí, Están ahí y me es doy constante. cuenta de que termina la sesión y quedan 5 personas ahí porque se fueron. Sí. Sí, es complejo. Es complejo y además eso genera un desgaste anímico, en cierta manera, de esfuerzo, porque cada reunión o cada sesión hay que estar levantando el ánimo constantemente para Claro. poder tener eso. Ahora, Total. lo que sí ha generado es que ya no hay un cuestionamiento con respecto a la transformación digital dentro de las instituciones. Ujú. Y esto, obviamente, la pandemia fue un acelerador. El problema es que haya sido por la pandemia. Que tuvo que haber Exactamente. pasado una pandemia. Como O que estar. sucede en Latinoamérica, ¿no? Hasta que no ocurre. Pero ojo, yo creo que no solamente Latinoamérica, yo creo que varias empresas también internacionales han visto acelerado su proceso de transformación digital. El punto está en que yo creo que si la pandemia, por lo que sabemos, no va a ser algo fácil, sabemos que además el desarrollo de vacunas para que lleguen a países como los de nosotros, vamos a hacer después de muchos otros países primero. Por lo tanto, nos queda un buen tiempo y eso yo creo que va a consolidar esta transformación digital. Y ahí tenemos muy buenas experiencias, sobre todo con algunas instituciones, el MIMBU, el MOP, incluso también el Poder Judicial. El MIMBU, por ejemplo, está trabajando y están avanzando ellos en generar estrategias de transformación digital a nivel ministerial completo.
Más allá de BIM, BIM es una de las cosas que se ve afectada o que afecta esa transformación, pero ya con una visión mucho más clara sobre qué es lo que se quiere. Y además, que también, recuerden que por parte del Estado también ya salió este tema de la transformación digital como clave y ya existen, ya se fijaron todos los representantes de todas las instituciones públicas de Chile ligados a la transformación digital. O sea, ya hay un representante por cada institución. Y eso ya genera una estructura institucional, más allá de que después viene, bueno, ¿qué hay que hacer? ¿No es cierto? Pero primero ya tenemos al representante. Así que eso ha sido muy bueno por ese lado. Y solamente para cerrar el punto, con respecto a la hoja de ruta, bueno, lo que nos cambió es que hemos acelerado cosas. La conexión con DOM en línea, por ejemplo, se aceleró. Era un tema que estaba planteado iniciar el 2023 para estar conectados el 2025. Y la verdad es que dado ellos como DOM en línea, que es esta plataforma que permite pedir los certificados y los permisos de edificación online por parte del Ministerio de Vivienda, la conexión con BIM, ellos han avanzado muy rápido, van a terminar este año con todos los municipios conectados o principios del próximo año, las 345 municipalidades, y nosotros partimos este año ya en la conexión, en los trabajos de la integración. Déjame, porque a lo mejor México no está familiarizado con esto. ¿Eso qué quiere decir? Que los permisos de construcción se están haciendo vía digital, ¿sí? Pero Sí. aceleró, o sea, se van a hacer vía digital, o sea, no se entregan físico. Hoy en México se entregan físico, se tienen que Claro, entregar Tu físico. bonche de... Sí, de En Chile, planos. en Chile se generó este proyecto junto con la creación de Plan BIM. Se generó un proyecto por parte de Corfo con el Ministerio de Vivienda que se llama DOM en línea, Dirección de Obra Municipal en Línea, que es una plataforma web que hoy día lo que hizo fue digitalizar todos los procesos de permiso de edificación de los municipios, de los ayuntamientos, o no sé cómo Está muy el bien. nombre. Y ese proceso, que ya está implementado en varios municipios, con una serie de limitaciones, por supuesto, hay permisos más, permisos menos en una y otra. Al 2025, que es nuestra meta, se va a conectar, se va a integrar con BIM. Y lo que pretende es que al 2025 los profesionales del rubro, cuando pidan su permiso, puedan subir un modelo BIM y puedan revisar si es que el modelo cumple, el proyecto cumple o no con las normativas vigentes. Antes de pedir. Pregunta, Sebastián, ¿tú ves eso viable? que si tú ¿Tú ves ves eso viable? Sí, completamente. Completamente. O sea, ya lo estamos haciendo. Ya tenemos testeos internos donde funcionan. Si el tema ahora es, el problema tecnológico está puesto en, como ya para la parte más técnica, en dos temas principalmente. Uno, el nivel de escalamiento que puede tener dentro y la conexión con DOM en línea, que es un desarrollo aparte, ¿no es cierto? Que funciona en base a plugins, pero es completamente aparte. Y el otro punto, nosotros estamos desarrollando una serie de estudios y ahí, bueno, internamente en el equipo, recuerden que nosotros tenemos un equipo bastante potente también, está Paulina Godoy, ¿no es cierto? Está, bueno, Carolina Soto, y se ha hecho un desarrollo interno de cómo transformar los formatos IFC, los archivos en IFC a Excel, y estamos haciendo ahora, qué estamos haciendo genial. justamente ahora una licitación que esperamos que salga muy pronto esta semana para trabajar con Mimbu, donde se van a licitar las reglas de revisión para el DS19, Excelente. donde vamos a pasar mucho material que está disponible hoy día ya en las redes para desarrollar este software. Pero tú ves así, en la concepción que tiene Plan BIM, es que se entregue un modelo en IFC y obviamente los planos, ¿no? La información de planos digitales, que tendrá que ser, imagino, en otra plataforma, Sí. pero que se entreguen estos dos, Sí. ¿no? Y obviamente la parte que está trabajando ustedes para que bajar la información de IFC a Excel tiene que ver con, o sea, ¿tú crees que eso podría sustituir completamente el proceso actual, o al menos actual en muchos de los países que se tienen? Mira, es una pregunta difícil de responder porque depende mucho del nivel de madurez que tenga finalmente la industria y cómo lo adoptan los profesionales que están dentro del proceso. Hoy día, una de las cosas más importantes es que el arquitecto, en Chile existe la figura del arquitecto revisor, de un revisor independiente, que es el que certifica o garantiza de que las normas se cumplen. ¿Para qué? Para que la revisión tenga un proceso más expedito dentro de los plazos internos. Pero el problema es que hoy día el 90% de los ingresos que tienen las direcciones de obra salen rechazadas o observadas. El 90%, lo cual es muchísimo. Y el tiempo promedio, que debiese ser 30 días de una revisión, está tomando 4 meses. La revisión de un proyecto. Ese es el promedio que tiene, los datos que tiene el ministerio. Entonces nosotros lo que buscamos es
que hoy día y al 2025 como primera entrada es que el profesional pueda cargar este modelo BIM en IFC y la plataforma le diga si es que cumple o no cumple con ciertas normativas que son las más recurrentes. O sea, perdone, para aclararlo muy bien, o sea, que yo subo mi modelo sin necesidad de personas, podría tener esta primera revisión. Y lo que entiendo es que el informe te lo puede dar al momento, así como lo subiste, el informe, claro. Exacto. Sin tener que pasar por tanta burocracia. Exacto. Sí, en México es un problema, sobre todo en Estado de México, donde puede tomar 8 meses, 10 meses, si te va bien y cumples todo, ¿no? Si no, vuelve a pelotear para atrás y puede tardar un año en salir una licencia de construcción. Eso sería fenomenal eso. Ahora, obviamente, lo que se busca es que a la conexión al 2025 sea este informe que arroja sea un antecedente más para el profesional de la dirección de obra municipal cuando revisa, que garantice en cierta manera que el proyecto ya cumple con ciertos elementos mínimos, y eso obviamente va a generar una rapidez. Ahora, la principal mirada que tiene esta conexión, esta integración, es que más que la revisión interna por parte de la dirección de obra, que en ningún momento va a sustituir la revisión por parte del profesional del municipio, en ningún momento se plantea que esto no pase por una revisión de un profesional, pero sí lo que se espera es que mejore la calidad de los proyectos que se ingresan. ¿Por qué? Porque hoy día hay muchos profesionales que lamentablemente por apuro o por una serie de condiciones muchas veces ingresan un proyecto para poder tener la colilla, ¿no es cierto?, el ingreso, la boleta del ingreso, para otro trámite, pero le faltan un montón de otras partes por desarrollar. Entonces, generan una sobrecarga dentro de la municipalidad porque es un proyecto que ya saben que no cumple. Entonces, lo buscan de cierta manera como ese sistema, y la idea es que esta plataforma les permita revisar las veces que quedan. Y no nomás agiliza, perdón María, no nomás agiliza, pero puntual, o sea, transparente el proceso, porque ya no tienes intermediario, ¿no? Ya no hay que dar algo adicional que a veces sucede para que pase, es transparente. Sí, y a mí yo estoy muy de acuerdo con todo esto, porque yo creo que también hace que las oficinas se empiecen a planificar de forma correcta, porque lo que estaban acostumbrados antes y que también nos hemos dado cuenta, Sebastián y yo, en esta asesoría que estuvimos dando ahora, en que la gente está acostumbrada a dejar todo para el último momento. Entonces entregan incompleto porque te van a regresar Eso nunca sucede, incompleto, entonces María, te da tiempo nunca a ti. sucede. Te da tiempo de poder adelantar algo que pudiste haber planificado anteriormente. Entonces, yo estoy súper ahora con esta entrega de Parque Bicentenario. Fue como, ok, pero tuviste, no sé, 3 meses para ver esto. O sea, estamos viéndolo en la última semana. Esto queda como ya una experiencia para ti de saber de que esto tienes que empezarlo a planificar. Esto tienes que empezarlo a tener un cronograma de una entrega para que obviamente puedas alcanzar ahí. Y María, también lo que vimos, los famosos controles de calidad intermedios de los modelos, porque nos pasamos... Ya, te apagaste tu micrófono. Disculpa, había modelos que nos pasaban que a veces eran intratables o pasaban por el mail en el tema de duplicidades o intersecciones de elementos que son estandarizados como IFC Wall, IFC, etc. Y le decía, disculpa, pero tu modelo, primero que nada, está súper, no malo, pero lo que le sigue. Tienes información duplicada dentro del mismo modelo. Exacto. Entonces, ahí es cuando, bueno, tuvimos que haber hecho esto antes de pasarte, bueno, obvio. Esas son las malas prácticas de CAD, que luego duplican los modelos como si fueran CAD. Y que yo creo que también disculpa, es una falta como para terminar. Ajá, disculpa, es que nos decían, es que lo que pasa es que eso se hizo por el plano, o sea, pasaba primero cómo se ve el plano por sobre el modelo. Entonces, claro, está mucho más basado en el entregable plano que en el modelo BIM. Ese es lo que me refiero. Que de hecho eso vendría aquí una pregunta muy interesante, que justo es, Sebastián, ¿tú cuál crees que debería ser el punto de partida correcto para iniciar a implementar BIM en una empresa, a nivel gobierno? ¿Crees que es el modelo? ¿Crees que dónde empieza uno como a implementar? Mira, bueno, obviamente las escalas de las empresas y de los organismos públicos con empresas también es muy variable. Entendemos, por supuesto, que existen oficinas de arquitectura que son pequeñas, otras más grandes y todo, pero
Lo principal, y justamente tiene que ver con lo que comentaban los chicos recién del problema de por qué llegan tarde con la información o por qué deciden hacerlo en el último momento, es porque no se ha determinado cuál es el valor agregado que tiene BIM para ti. Exacto. Exacto. Y ahí está justamente la No saben el primera, por qué. exactamente, la primera pregunta que hay que hacerse, y que es difícil de responder, no es tan simple, no es que uno tenga una respuesta clara al principio, sobre todo cuando tienes una empresa funcionando, cuando tu tema no es BIM, porque eso también es importante. Las empresas no son empresas que se dediquen a implementar BIM. No, No, Son claro. empresas que venden servicios, o Sí. que Claro. construyen, o que hacen distintas cosas. Las instituciones públicas, más aún, porque ni siquiera se dedican a construir, sino que es otro su negocio. Sí, claro. Entonces, lo principal es que logren entender qué es lo que necesitan, El por qué valor. lo están haciendo, cuál es el valor. Porque cuando entienden el valor, ya no es entregar BIM porque me lo pidió X, sino Claro. que yo estoy desarrollando mi información en base a BIM y en este momento voy a entregar esta información que es la que me están pidiendo. Sí. Y ese es un poco lo Pero que estás de acuerdo que nosotros es la base, ¿no? Sí, El esa es la base. entendimiento. Y sea pequeña, empresa mediana, pequeña de gobierno, lo primero es entender cuál es el valor que te va a dar. Y Sí, que no todo es BIM, no todo es BIM. exacto. O Y que no sea, todo, y que no todo es el aprender el software, si también eso pasa, cuando exactamente. el implementar BIM, la gente como que nosotros estamos implementando en una inmobiliaria ahora y nos hemos tardado, no sé, 3 meses en levantar los procesos que ellos tienen, en hacer un diagnóstico de lo que tienen actualmente y lo que deben mejorar, pero la gente está súper ansiosa en cuándo vamos a aprender a usar el software. Sí. Entonces, es como yo en todas las reuniones, recuerden que esto no es nada más el software, esto de hecho el software es como algo que nos va a ayudar a Es lo poder último. gestionar todo lo que se arma. Entonces, yo creo que eso también es lo que pasa, que actualmente la gente tiene el pensamiento de voy a comprar el software, ya estoy haciendo BIM. Y Sí. la verdad es que hay una serie de procesos o de procedimientos que tienes que hacer antes y que el estándar te va a ayudar a poderlos hacer. Y de Sí. personas a las que tienes que involucrar también. Exacto, Sí. a todas las personas. ¿Qué métodos, quiénes van a utilizar los roles? Y ahí también Sí. nos podemos meter a otro. Entonces, es una serie, yo creo que es también de ansiedad que existe, es algo de que, bueno, ya hay un estándar, se dice que para el 2025 hay que hacer algo, para el 2020 ya hay proyectos, entonces estamos ansiosos, vamos a comprarnos un software y empezamos a trabajar. Y efectivamente luego encuentran una serie de errores, una serie de problemas, entonces BIM no sirve, IFC no funciona. Entonces, eso es como el constante círculo de adopción que tienen el desconocimiento. Sí, Entonces, bueno, eso se refuerza también porque el tema del software es muy tangible, aunque los softwares son un intangible en términos, Pero pero es lo más tangible que tiene la gente, porque lo va a usar. Sí, ese es el punto. Entonces, cuando tú le dices a la empresa o a la institución pública, le dices, mira, es que vamos a levantar primero el proceso. Después de levantar el proceso, vamos a entender cuáles son tus problemas dentro de ese proceso, dónde están tus cuellos de botella en todas las actividades. ¿Cuál es la información que necesitas que no te permite tomar mejores decisiones? ¿Cómo afectan esas decisiones a tu negocio? Entonces, toda esa parte es muy etérea y no es concreta hasta que ellos lo ven reflejado en un pilotaje donde testean y ven que la información llega, pero para ese proceso pasa tiempo. exactamente. Y muchas veces también se ha confundido y se malentiende de que BIM se implementa una vez. Tú pagas una implementación y ya está listo. Y eso no es así. O sea, todos los que han tenido o los que han trabajado en alguna empresa saben y todos sabemos de que, por ejemplo, en términos legales, todo lo que tiene que ver con la contabilidad, siempre se está implementando. Siempre se está implementando la nueva norma, el nuevo sistema, el nuevo RP, siempre es constante. Y BIM es lo mismo. Claro. Pero es que si también esto va cambiando, las tecnologías también van ayudando a que las cosas cambien, salen siempre nuevas cosas, entonces es una constante implementación, que quizás no va a ser tan complicada como la implementación inicial, pero es algo de que siempre hay que ir adoptando nuevas cosas. Sí, cuando se cambia el proceso, y aquí entra un poco el tema de Project Management, Lean con BIM, cuando se ataca el proceso primero,
Entonces se empiezan a ajustar todas las cosas, empezamos a entender cómo utilizar tecnología y cómo esa tecnología, aunque pudiera cambiar, pudiera variar y cada año salen nuevas versiones y nuevos add-ons y nuevas cosas, no afecta el núcleo, que es el cómo se benefició. Y tiene que ver también con los roles del director y del gestor, claro, en que esto sea un cambio sustentable, o sea, que vaya sustentándose. Es una mejora continua. Es una mejora continua, y eso es muy importante, porque y que está ligado con varios temas. Uno, tiene que ver con el nivel de madurez. Las empresas no están obligadas a todas ser súper estrellas en el tema de BIM, no tienen por qué todas llegar a un nivel 5, un nivel X, ¿no es cierto?, al máximo. Eso no es cierto. La empresa tiene que lograr el nivel con el cual se sienta cómodo, y puede ser un nivel 1 o un nivel 2, ese es su nivel, y está correcto. El punto es cómo va gestionando esa información, y ahí estaba un poco lo que comentábamos antes de partir con este podcast, que tenía que ver con la parte de la gestión de proyectos y el tema de BIM. Yo creo que el tema de la gestión de proyectos y BIM, todo lo que hemos trabajado y todo lo que se ha construido hoy día, siempre ha estado bajo ciertos marcos mínimos, ¿no es cierto? Y lo que hemos visto nosotros por el lado de la ISO 19650, el trabajo que hicimos con el estándar, con todas las instituciones y actores que participaron, está muy ligado a lo que antes era gestión de proyectos a través de PMI. Es muy similar. Está el mismo plan de trabajo, que aquí es el plan de ejecución, está el tema de reconocer los roles, ¿no es cierto? De identificar el objetivo. Identificar las gestiones. El objetivo. Hacer una planificación en base a algunas gestiones. Exactamente. Yo creo que están cruzados, no son, en ningún momento es una o la otra, yo creo que son pues, completamente paralelos, son completamente complementarias. Pero lo principal, creo yo, es que hoy día, y esto también por la experiencia anterior que hemos podido desarrollar, es que más que gestión de proyectos, porque el problema que tuvo en algún momento la gestión de proyectos, porque todos eran gestores de proyectos, acuérdense que aparecieron, o sea, yo tuve una empresa que éramos gestores de proyectos, entonces todos vendíamos servicios de gestión de proyectos. El problema es que muchas del formato se transformó en lo que en Chile se llama Correos de Chile, en la empresa de correos del país. O sea, a mí me llega un correo, ¿no es cierto? Y yo que soy el gestor, lo que hago es que distribuyo correos, pero no gestiono realmente qué ocurre con la información de lo que tiene que llegar del proyecto, sino que tiene que llegar la especificación técnica, la pido, tiene que llegar los planos, lo pido, pero lo que viene dentro no ocurre. Entonces yo creo, y gran parte de lo que hemos trabajado por el lado de BIM, es que hablemos de una gestión de proyecto, pero enfocada en la información de los proyectos. Un entendimiento de esa información, ¿no? Exactamente, porque el hecho de que cumplamos con la Carta Gantt, que todos sabemos no significa que esté bien. No que lo significa estemos para nada. entendiendo. Exactamente, o que estemos todos entendiendo para qué, que es algo súper importante, tenemos que trabajar, todos trabajamos en pro, no de lo que yo quiero hacer o lo que yo quiero ganar, sino que todos tenemos que trabajar en pro del proyecto. Y eso, ahí viene, ¿no es cierto?, la base de lo que es el Integrated Project Delivery, ¿no es cierto?, del IPD, que todos trabajamos en pro de un proyecto, no para hacer, como decimos en Chile, no para hacer ayuya y marraqueta, que es un tipo de pan. Nosotros no somos panadería y estamos sacando pan, sino que nos dedicamos a hacer un proyecto. Es lo que ocurre cuando una persona, como llámese un BIM manager, es que no es un BIM manager, toma la implementación de BIM en sus empresas y es un Titanic directo, seguro que se va a estampar y se va a hundir y se va a eliminar y se va a frenar una implementación de innovación. Pero, ¿quién debe tomar la batuta en la implementación? Yo creo que el director. ¿Quiénes? ¿O quiénes, Sebastián? El equipo, es variado. Lo que es más importante ahí es entender cuáles son los liderazgos. Alguien tiene que reconocer esos liderazgos, porque pueden hacer desde abajo, como parte de los equipos desarrolladores, como también de alguna jefatura. Y lo importante es detectar tanto los liderazgos como los resistentes al cambio. Y lo primero, más que, además de potenciar a esos líderes natos, ¿no es cierto?, que siempre están en las empresas, es traer a los resistentes al cambio, tenerlos al lado. Tenerlos lo más cercano posible y preguntar y no dejarlos afuera, porque si a él lo dejas afuera, esa persona... Son tus principales detractores. Son los principales que generan el Titanic. El que es el líder innato, que obviamente no hay que tratarlo mal, ¿no es cierto?, porque él es el que potencia el tema interno, pero si tú lo dejas solo, esa persona va a seguir potenciando
a diferencia de la persona resistente al cambio, lo que va a hacer es justamente seguir generando ruido en ese punto. Entonces yo Claro. creo que más que quién, lo importante es reconocerlos y luego generar una estructura organizacional. ¿Por qué? Porque los equipos solos jamás van a poder lograr generar el cambio si no tienen a sus jefaturas comprometidas o al menos al tanto de lo que viene. Y Claro. lo mismo al revés, si una jefatura está muy convencida y sus equipos no ven el valor, no va a ocurrir. O sea, por más que, y esto lo hemos visto, si nosotros, voy a decir cualquier cosa, pero si nosotros estuviésemos muy convencidos al ministro XX, ¿no es cierto?, de tal ministerio, si el ministro está convencido, muy bien para nosotros, nos ayuda, pero lo que necesitamos es que los equipos estén convencidos, porque si no, Exacto. jamás va a ocurrir, jamás va a ocurrir, si son ellos los que trabajan en el día a día. Claro, sí, Claro. también tener a las personas, a esas personas que son las más resistentes al cambio, como comunicadas, informadas en todo lo que tiene que hacerse. Y yo creo que eso es básico como para poder tener una implementación bien exitosa. Pero si tú te preocupas de implementar bien nada más con las personas que están de acuerdo, No, no, van eso a está ser... fácil. No, y también Oye, probablemente las personas detractoras tienen la experiencia que Por ya de que han supuesto. estado en obra y demás, entonces tienen que sentir también que lo que ellos dicen pues vale, ¿no? Y se está tomando en Por cuenta y se supuesto. está claro que sí. jalando La persona resistente al cambio no es una resistencia, no es porque no se es niegue, infundada. no, y no es porque se niegue a todo, ni tampoco tiene algo personal contra uno de que Claro. está realizando la implementación. Es un tema porque sabe de que esto es la octava implementación de alguna cosa que se le ocurrió a alguien y que sabe que no va a lograr. Esto lo tiene que hacer además en sus horas que no le han dado el espacio tampoco para decirle, mira, tú vas a tener tantas horas al día para dedicarte a esto, sino que haces todo lo que tienes que hacer más la Más eso. implementación. Entonces, obviamente hay un desgaste y por eso te digo que es un tema cruzado, porque hay que reconocerlo y hay que generar la institucionalidad necesaria para que ocurra. Porque si no, a la primera vez que la jefatura le diga, oye, entrégame tal cosa y tenía esas horas reservadas para la implementación, te va a ir dejando de lado. Entonces, Exactamente. el resistente al cambio es una palabra que muchas veces se malentiende con que la persona no quiere. Y no es eso, sino que la persona no entiende todavía cuál es el valor. Proyectos de infraestructura. ¿Por qué BIM no se ve Cambio en los radical de proyectos de tema. infraestructura? Sí, cambio radical. Uf, No, es que, pero es un tema muy importante, porque Sí. no se ve, y los proyectos de infraestructura son los que más Sí. impacto tienen a nivel sí. país. O sea, tiene que ver también con la implementación, sí, yo creo que Claro, va de la, va va de de la la mano mano. en cómo, porque hay actores que la industria está, que es la construcción, los arquitectos, etcétera, el Hay un ingeniero, tronco común, pero claro, hay pero otras hay personas que diferencias. dicen, oye, ¿sabéis que el estándar no es para mí? Porque Ajá. las entidades, por ejemplo, no están desarrolladas, por decir algo, o cualquier cosa, pero claro, no se ven reflejados quizás dentro de eso, pero no es así. Al final, como tú bien dices, es parte que está en distintas industrias y se puede aplicar, de alguna forma se puede homologar, no sé. Sí, bueno, en ese sentido, esa es parte de lo que estamos trabajando fuertemente en poder mostrar, ¿no es cierto?, y explicar de la manera más simple de la transversalidad que tiene el estándar. El estándar jamás fue pensado y no tiene hoy día, no aplica a un tipo de tipología, es transversal completamente, porque se buscó esa transversalidad justamente porque la gestión de información no depende del tipo de proyecto. Tú gestionas información o no la gestionas. Y BIM en ese sentido también, la norma ISO, la 19650, la norma DIN alemana que habla del Common Data Environment, todas estas normas son transversales. En ningún momento, igual hay notas que dicen, es para edificación, infraestructura. Siempre se pone porque lamentablemente hay un tema de jerga, de cómo nos dirigimos, que la gente se confunde. Y lamentablemente estamos acostumbrados a que si no nos hablan en la jerga de nuestra área, sentimos de que no estamos reflejados o no nos vemos reflejados en ese punto. Y ahí sí, obviamente nosotros hemos intentado explicar de que todas las entidades que están hoy día dentro del estándar aplican a infraestructura, sí aplican. Lo que pasa es que en vez de llamarse pilar, a lo mejor se llama pilote, pero sigue siendo un elemento vertical que recibe carga, no pierde su Exacto. función. Y el punto principal que hemos hecho es que hoy día IFC tiene una madurez comprobada y a través de lo que ha ido avanzando. Recuerde que existen otros estándares, pero en este caso fue el que decidimos utilizar porque también tenía la mayor cantidad de empresas y personas trabajando detrás de él. O sea, lleva años de desarrollo y este desarrollo se ha ido, ¿no es cierto?, complementando año a año. Y ahora, justamente la versión 4.3
del IFC, que esperan poder sacarlo ya como versión 5 pronto, ¿Mm? es la que incorpora el tema de infraestructura ya generado ya desde el lado más técnico, ¿no es cierto? No solamente como el IFC Building, sino que ya también con las entidades de puentes, de carreteras, de Exactamente. ferrocarriles, ¿no es cierto? Claro, De sí. puertos, ya como parte de los activos. Ahora, nosotros para eso, fue una gran pregunta, nos hicimos esta pregunta cuando nos tocó viajar con Carolina, estuvimos en Hungría justamente en la reunión del CEN, del Comité Europeo de Normalización, y hablábamos con la gente de Noruega y de otros países que nos decían, mira, si la discusión de IFC en nuestros países es exactamente igual, de verdad funciona, si que el IFC no funciona, que cómo estaba la infraestructura y todo. Y nosotros lo que hicimos fue armar una estrategia de poder dejar ciertas entidades, como el IFC Civil Element, de los elementos civiles, que era muy importante para abrir el área de todo lo civil que se iba a venir después, ¿no es cierto? Todo el área civil que se está desarrollando ahora, todo está dentro de ese marco. Obviamente, la gente de Building Smart a veces cambia algunas cosas, algunos elementos, pero está ya agrupado en ese punto. Y nosotros lo que hemos hecho para poder, en esta duda, ¿no es cierto?, sobre que no me siento representado con el tema de IFC en industria, desarrollamos puentes, hicimos la tipología de puentes con el Ministerio de Obras Públicas. Lamentablemente nosotros no podemos ponerle la pistola en el pecho al ministerio para que diga, bueno, saque por favor pronto, lo más pronto posible, una licitación de puentes con el estándar, pero eso está desarrollado desde el año 2018 y estamos a la espera de que el ministerio lo pueda publicar para hacer una licitación en base a eso. Pero lo que hemos hecho en reuniones con algunas empresas que hacen infraestructura es hacerle la pregunta al revés. Es, ¿qué te falta? Porque siempre está la duda y siempre está el tema de que no, es que no me sirve, pero bueno, ¿has usado lo que ya hay? Porque nosotros lo que apuntábamos y lo que vimos con la gente de Puente es que, claro, faltaban cosas, y está claro, del 100% de la información que se necesitaba, podíamos cubrir, como está hoy día IFC, el 80%. Claro. Entonces, ¿por qué me estás cuestionando por el 20% que te falta si podemos usar un 80% y un 80% de ganancia? Entonces, partamos primero por usar el 80%. Y el estándar se va a ir actualizando, tanto el estándar BIM para proyectos públicos como también IFC se van a ir actualizando para ir adoptando y adquiriendo más cosas. Pero hoy día permite hacer puentes, carreteras, puertos, un montón de infraestructura con el estándar que hay. Pregunta, carreteras. ¿Tiene algún stopper hacer carreteras con la metodología BIM? ¿Hay algún problema? ¿El output va a ser distinto? No, ¿Cumplimos las normas? Yo creo que, o sea, hoy día la cantidad de empresas que están utilizando BIM en carreteras como desarrollos propios, no porque se lo esté requiriendo el Estado, es casi exponencial el cambio y el crecimiento que está teniendo año a año. Se han introducido una serie de software que permiten mejorar muchísimo el entendimiento de los proyectos, manteniendo, siento yo, y aquí no quiero por favor que a todas las personas que nos van a escuchar o que nos están escuchando, que se sientan pasadas a llevar, pero creo yo manteniendo algunos temas que creo que no debiesen sostenerse, que tienen que ver justamente con el dibujo, con la manera Exacto. en cómo estoy acostumbrado Con a la ver representación de la información. Y los software hacen unos modelos espectaculares, pero vuelven todavía a ver las curvas, ¿no es cierto? Y los perfiles y ver estas líneas, que es para mantener la crianza que tienen los profesionales del área. Pero sí, tiene una gran cantidad de beneficios, sobre todo que en términos de carretera siempre dicen, no, pero es que si pasé una carretera, tengo 4 especialidades, si es movimiento tierra, asfalto y con suerte otras 2 más. Pero la verdad es que el impacto que tiene, no solamente en la etapa de diseño, sino que en la etapa de operación de esa carretera, de ese activo, que es un activo que no está planificado para 5 años, es un activo que está planificado para 20 o 50 años, es ahí donde tiene el valor. Es ahí el gran valor que está el gemelo digital de esa carretera, de eso y poderlo... Exacto. Exactamente. Exactamente, la administración de ese activo, porque finalmente, bueno, en Chile hoy día la dirección del Ministerio de Obras Públicas que más recursos que se lleva, puede que el número esté un poco errado, pero creo que es más del 50%, hoy día es vialidad. Esa es dentro del Ministerio de Obras Públicas, la que más invierte, y esa mayor inversión no es en generación de nueva infraestructura, es de mantención de infraestructura. Exactamente. Si mantener la infraestructura de un país es gigante.
En carretera. México, el portafolio de proyectos dispuesto ya, o sea, ya oficializado, el 80% son carreteras, ¿no? O proyectos de infraestructura. Sí, y es mínima la cantidad que se está destinando a nivel gobierno para proyectos Sí. de edificación y eso, pero Sí. infraestructura es lo más fuerte que hay. Así que Pero nosotros, por nuestro lado, les hacemos un llamado a todos nuestros amigos de infraestructura que lean el estándar, que lo utilicen, que lo lean de manera sin ningún tipo de prejuicio, No pierda miedo. que busquen la información, entiendan de que hay una homologación de términos, porque esto busca ser transversal, y que se sientan reflejados en buscar esa información. Hoy día los software de infraestructura han mejorado mucho con el tema del uso de IFC, lo han incorporado muchísimo más, eso también era una falta, y para eso también hemos trabajando fuertemente también con las casas de software, para que vayan incorporando nuevos software y traigan, nosotros se vayan certificando en IFC, así que hay un montón ahí de avances que pueden hacer, pero les pedimos por favor que le den ese espacio, porque el estándar sí los representa, y tienen que ver. Y por supuesto, si tienen alguna duda, nos escriben. Hemos sacado ya una serie de fichas. Esperamos sacar nuevas más también ya ligados directamente a infraestructura. ¿Dónde te Perfecto. pueden localizar? Y lo vamos a poner en pantalla, pero si nos quieres decir cuáles son tus redes o las redes de Plan BIM, ¿dónde te localizan? El contacto de Plan BIM principal es info@planbim.cl. Ese correo nos llega a todos, así que ahí vamos respondiendo dependiendo del tema, vamos haciendo la respuesta. Y en nuestra página web, en nuestro sitio web, pueden encontrar todo el material en www.planbim.cl. Van a encontrar una serie de documentos, el estándar, guías, videos, un montón de material que estamos Fichas, haciendo. Y ahora estamos haciendo también, ahí para mejorar todavía la visualización, estamos haciendo una ficha que no sé si de aquí puedo compartirles un momento. Sí, Sí, claro. adelante, comparte, por ¿Sí? favor. ¿Sí? Dame un segundo porque está muy pronto ya a que salga lo que estamos haciendo. Denme aquí un momentito. Mientras Sí, que yo, buscas, yo, yo Eso. ahí, te quería contar de que hace poco Sebastián y yo tuvimos un capítulo con un arquitecto, sí, arquitecto que se llama José Luis Rodríguez de Panamá, que no es el Puma. José Luis Iba a decir Rodríguez eso, que iba a ser la mala broma. trabajó acá en una autopista utilizando IFC para infraestructura y nos contó como todo y nos dijo que Maravillas. afortunadamente les fue excelente, trabajaron con 3 software, trabajaron con Revit, Istram y Allplan y que se comportó excelente, utilizaron Navisworks igualmente, entonces pudieron integrar esta autopista a Navisworks con IFC que viene de Sí. Istram o viene de... Entonces hizo No, todo un genial, que me parece que fue muy bueno. es un excelente caso y además que, como les decía, hoy día ya los software permiten administrar mucha información. Está Istram, hay un montón de otros software también que están ocupando. Bueno, Civil también por el lado de Autodesk también ha También. mejorado muchísimo la integración, incluso también entre sus propios software, ¿no es cierto? También con la misma línea. Pues lo que estamos haciendo es que vamos a publicar muy pronto una actualización de la matriz de entidades, la matriz de información de las entidades del estándar, que ahí es donde están todos los parámetros de IFC, pero vamos a sacar una versión online de la ficha, donde va a estar la entidad. ¿Puedes describir, Sebastián, Genial. para la gente que nada más nos escucha, qué estamos viendo en la pantalla? Por Aquí favor. estamos viendo una página web donde se explica cada una de las entidades de los objetos que está dentro del estándar BIM para proyectos públicos. Esta información hoy día está dentro de una matriz, que es un Excel, que está dentro de nuestro sitio, que se puede descargar, pero obviamente la información es compleja de administrar. Nos dimos cuenta de que y esa a información veces... está en base a las definiciones de Building Smart, para que sepa la Exactamente, gente. todo esto también, todas las definiciones de cada uno de estos nombres y de cada una de las entidades corresponden a las de Building Smart, de IFC, y les pusimos la información gráfica que tenemos acá, que son los tipos predefinidos, que son parámetros que ya tiene en este caso, IFC integrado. Nosotros lo que hicimos fue crear una representación gráfica de cada uno de los elementos y hacer la traducción para que se entienda de mejor manera. Y le pusimos buscadores también para simplificarlo. Entonces, si quiero, por ejemplo, una viga de fundación, me filtra automáticamente para la fundación. Esto, bueno, trae unas ciertas notas ahí para algunos elementos y hicimos la separación de los parámetros que corresponden para cada estado de avance de la información según el estándar. Entonces, si necesito entregar mi proyecto en el diseño conceptual,
Bueno, estos son los parámetros que necesito colocar. Si lo necesito en la etapa de anteproyecto, ahí están todos los parámetros que se necesitan. Y puedo buscar también los que son requeridos, que son los obligatorios, o los opcionales, que también era algo que faltaba, como está. Entonces están los requeridos y se filtran automáticamente todos los requeridos. Este buscador que estamos haciendo es para simplificar la información. Lo van a poder buscar también por modelo. Entonces, si quieren saber cuáles son las entidades del modelo de estructura, van a pinchar ahí y se filtran todas las entidades y van a poder ir pinchando y haciendo clic para poder ir entrando a cada uno de ellos. Buenísimo, ¿eh? Así, en este caso, para poder ir mejorando el entendimiento de la información y todo. Entonces, también les pusimos ahí si es que la exportación del parámetro es automática o la tienen que ingresar. Y la idea es justamente, si es que hay que ingresarlo, les vamos a explicar cómo lo tienen que ingresar en los software más Para que no utilizados digan ahí. que no sé, para que no tengan excusas de cómo No, hacer. sin excusa, no hay excusa. Sin Para usar BIM y usar IFC no va a haber excusa. Perfecto, Oye, buenísimo. perfecto, no, genial. Oye, Sebastián, vamos, nos queda poquito tiempo, pero también preguntarte cómo ves para Latinoamérica, ya pensando externo un poco a Chile, sino que también México y otros que están dentro de la red de latinoamericana de BIM, de gobiernos latinoamericanos BIM. ¿Cómo ves la implementación, o no la implementación, sino que el inicio? Porque Chile ya está adoptando, hay algunos que no tienen nada todavía. Y vemos por otro lado por otros lados, como por ejemplo, nosotros representamos una casa de software con ya o sea, no implementación, sino que ya utilización de BIM a niveles que ahora en noviembre va a haber, no sé si sabes que AK Software ganó un premio de BIM Spark con un proyecto genial que lo vas a conocer, de ahí te lo vamos. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que te digo es que está avanzando mucho también, la tecnología está avanzando mucho también temas, pero todavía yo veo un poco de Latinoamérica todavía están rezagados y en discusiones todavía, ¿qué hacemos? Entonces, ¿cuál es tu mirada con respecto a eso? ¿Cómo eres optimista? ¿Y en cuánto tiempo? Completamente. No, yo soy completamente optimista. Yo creo que lo que pasa es que nosotros somos muy críticos de nosotros mismos. Yo creo que ese es el punto. Solamente comentarles de que hoy día existen solamente 2 redes BIM globales. Una es la europea y la otra es la latinoamericana. Son las únicas que existen. No hay asiática ni nada más. O sea, ni tampoco y Norteamérica tampoco tiene. Somos 2 redes. Está la europea y la latinoamericana. Así que en ese sentido estamos bastante adelantados. Obviamente hay distintos niveles de implementación y de madurez. Y esto se ve reflejado principalmente por algo que no se maneja y lamentablemente no es administrado por las ganas de implementar BIM, sino que por los temas políticos que tiene Latinoamérica. Yo creo que ahí está el gran problema de cómo avanzar con las implementaciones, porque en Latinoamérica somos países que tenemos ciertas dificultades políticas que nos traen, ¿no es cierto?, cambios de administración, generan ciertos roces internos y todo, pero en general la implementación de BIM en Latinoamérica va bastante bien. Está bien encaminada. Yo creo que, al igual que los nuevos países europeos que están implementando, lo vimos también ahí en algunos de los premios de Building Smart, países como Estonia, ¿no es cierto?, que tienen y están avanzando bastante rápido. Podemos ver que México ha avanzado, Costa Rica está avanzando muchísimo, Colombia, Argentina, Brasil, Perú, Uruguay, son países que están avanzando muy, muy rápido. ¿Por qué? Porque hay mucha información hoy día. Hoy día hay mucha más información sobre la implementación de BIM en el Estado que la que había en el 2010, cuando Chile todavía no lo pensaba, o incluso cuando Chile partió el 2015. Pero hay países que han avanzado muchísimo y lo podemos ver también con los desarrollos. Colombia sacó su estrategia, la publicó hace muy poco tiempo, hace un par de semanas. Perú también lanzó su estrategia. Costa Rica lanzó su estrategia. Colombia está empezando a requerir BIM en los proyectos de vivienda, en los ingresos de vivienda a través del Ministerio de Vivienda. Entonces, son varios avances. Yo creo que el tema principal, creo yo, es que faltan países. Falta Bolivia, falta Venezuela, ¿no es cierto? Nos faltan países de Centroamérica, nos falta Ecuador, ¿no es cierto?, que tienen muchas ganas. Te iba a preguntar Ecuador, sí, que faltaba, ¿no? Faltan países todavía, pero
el problema está no en las ganas, ni tampoco en los avances que tienen, sino que en temas administrativos políticos. Bueno, ¿quién va a ser el representante? ¿En qué institución queda? Porque eso es parte de la parte esencial también hoy día de las estrategias. Pero son países, hoy día, de todos los países que están en la red, los 8, este 25 de noviembre va a ser el evento de la red BIM de gobiernos latinoamericanos, donde vamos a estar presentando todos los países, los avances, y lo van a poder ver, cómo estamos, cuáles son las líneas, y después eso es el miércoles 25, y jueves 26 y viernes 27, nosotros seguimos conectados internamente en sesiones ya internas, revisando las distintas líneas de acción que estamos desarrollando, pero tenemos hoy día fondos a través de lo que postulamos con el Banco Interamericano del Desarrollo, a través del BID, tenemos financiamiento por 3 años. Por lo tanto, tenemos red BIM todavía para harto rato. Y además, estamos avanzando en la generación de un evento también con la red europea. Así que esperamos que eso también poder tener pronto fechas de esos avances. Se están haciendo reuniones ya, llevamos 1 año y medio en esas sesiones de trabajo. Muy bien. Bueno, pues. A veces es un poco lento porque las instituciones públicas lo generan así, pero Sí. hay muchos avances. Yo soy muy positivo. Perfecto. Bueno, y para ir cerrando, bueno, ya Genial. nos dejaste la invitación para el 25, pero ¿qué otras actividades tienen ustedes planificadas? Sé que hay algunas otras que son a nivel europeo, a nivel más internacional. No sé si les puedes también dejar invitado a eso y para eso, y con eso cerramos. Sí, por supuesto. Mira, este jueves 19 de noviembre voy a estar participando como Plan BIM en una mesa redonda con Nick Marriott, Pilar Jiménez y Rob. Vamos a estar sentados los 4 ahí conversando sobre un documento que nos invitaron a redactar desde el European BIM Summit. Este es un evento que se desarrolla el día 19, pero hemos estado desarrollando una serie de documentos sobre IFC principalmente. El nuestro es IFC en obra, cómo pasar un buen IFC desde el diseño a la obra. Así que ahí tenemos harto material que desarrollamos. Pilar escribió el texto, nosotros pusimos el caso de Chile, cómo lo estábamos haciendo con el estándar, las gráficas y todo el tema. Y Nick Marriott ahí hizo una introducción bastante buena sobre el tema en Reino Unido y toda esa parte. Y ese documento se lanza el día 19, se van a presentar. Ese es un documento que es gratuito y va a estar disponible, se van a hacer las observaciones, los comentarios, y va a estar disponible, esperamos que dentro de diciembre, para toda la comunidad. Son 3 documentos que se desarrollaron. Nosotros participamos en uno de ellos. Súper genial. Buenísimo. Buenísimo. Pues, listo. Muchísimas gracias, Sebastián, por habernos acompañado en este episodio. De verdad, espero que después de esta plática muchos de nuestros seguidores se sientan alentados a implementar, sobre todo en la parte de infraestructura. Ya vieron que si se puede, no hay una razón para no hacerlo. Y en obra también. Gracias. Y en obra, exacto. Obra e infraestructura, creo que son 2 de los retos más importantes en los siguientes años. Ahí hay muchísimo dinero, ahorro, y mucho Se beneficio. está tirando ahorita a la basura. Pues no claro. todo, pero no lo están viendo. Entonces, tener a expertos como Sebastián en esto que ya desde hace más de 20 años, sí, más de 20 años estás inmerso en este tipo de tecnologías, donde la realidad aumentada no es de ahora, tiene ya tiempo. Y no es lo único. Y no es lo único, sí. Pues muchas gracias a todos, Sebastián. Gracias. Un fuerte Gracias a abrazo ustedes. allá en Sí. Chile. Igual para ustedes, muchas gracias por la invitación, y realmente es un agrado poder conversar con ustedes y tocar todos estos temas. Y lo principal es que la gente se sume a este cambio, que no sean resistentes, que busquen la fórmula de hacerlo. La verdad es que hay mucho potencial, que se fijen, como dicen siempre, en el vaso medio lleno más que en el vaso medio vacío, porque hay mucho todavía que falta, pero con lo que hay mucha información que podemos gestionar. Exactamente. Claro que sí. Muy bien. Y bueno, dejemos invitadísimos a la gente que lea el estándar, a que lo descargue de la página de Plan BIM, y si no lo entiende, usted leyendo no lo entiende, hay muchísimas presentaciones en la página, en el canal de YouTube de Plan BIM, y de muchísima gente también interpretando el estándar, así que también hay mucho contenido, muchísimo contenido gráfico, muchísimos videos y todo, además de que también, si no lo saben implementar dentro de los software que están utilizando, también hay videos de ayuda en el canal de Plan BIM, y la verdad es que son
están súper abiertos a cualquier consulta, así que eso. Así que los dejamos invitados para la próxima semana. Nos vemos el próximo sábado y que pasen excelente fin. Chao. Nos vemos. Bye. Abrazos.